Noches. Hoy estamos en una entrevista muy especial con una mujer muy especial para muchas de nosotras. Ella se llama María Blanco. ¿Quieres decir algo antes de que empecemos? Uf, em, sin palabras quedé yo en este momento porque jamás me esperé esta, ¿cómo se dice? Alegría, eh, esta prioridad para mí, esta eh, eh, sí, prioridad de esta mujer y de todas las mujeres y todas mis mujeres, porque eran mis mujeres y mis hombres también, porque también tuve hombres. Entonces, pues para mí esto es espectacular que esta niña venga. Esta niña no es una mujer, es una gran mujer, ya una mujer hecha y derecha y esa satisfacción para mí, eh, verla tan adulta, tan grande, en todo el sentido de la palabra grande, como ser humano, como persona, y saber que estuvimos las dos, que, que, y verla ahorita venir aquí a mi casa a hacerme visita y hacerme esta cosa tan maravillosa que es hablar del programa de Lidipron y del padre Javier de Nicoló. Y le agradezco a mi Liz, me le agradezco Ay, terriblemente con mucho amor, y todo le es con agradezco amor. a todas esas mujeres que estuvieron con nosotros, y niñas, educadores, administrativos y al padre Javier de Nicoló por haberme permitido conocerlo, porque eso fue de pronto que él permitió, mi Dios, que permitió haber conocido yo al padre Javier de Nicoló, a don Vicente y a todos los profesores, educadores, talleristas, a todos, a todos. Le agradezco a Liz esta visita que me está haciendo. Pero quisiera saber cómo llegaste a conocer o a vincularte con la labor del padre Javier de Nicoló. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué yo al programa? Yo llegué al programa eh, porque me quedé sin trabajo, o no me quedé sin trabajo, yo tenía una empresa de publicidad y mi madre murió y entonces yo vendí la empresa de publicidad que tenía y duré 2 años prácticamente haciéndole duelo a mi mamá y vendí la empresa, la regalé, bueno, hice cantidad de cosas y a los 2 años de casi de la mitad del duelo, eh, mm, empecé a buscar trabajo y hubo una persona como conocida, una gran persona, y me dijo, pues pase una hoja de vida a gente idónea en ese tiempo, que era Sí. una temporal. Entonces, pues yo fui y pasé la hoja de vida, eh, eh, y allá me ofrecieron la coordinación de la lavandería, eh, que era para trabajar con unos sacerdotes, con unos padres fuera de Bogotá, y pues yo dije, pues tocará mirar qué es o qué, porque yo, pues no, la verdad, yo no sabía de lavar absolutamente nada, porque en mi casa ni siquiera yo lavaba. Sí, porque pues yo tenía mi empresa, entonces era como muy entregada a mi empresa y yo tenía pues quien me hiciera mis cosas. Entonces, como ya 2 años sin hacer nada, ya estaba pues, mejor dicho, sin un peso ni nada. Entonces me ofrecieron el trabajo en Gente Idónea y allá inicié. Fui y me gustó porque era pues fuera de Bogotá, me llevaron a conocer esa casa y pues no, me ofrecieron la coordinación y pues yo sin plata y sin trabajo pues inmediatamente acepté y allá aprendí, aprendí incluso a manejar una lavadora porque yo no sabía, o sea, no, yo no tenía ni idea, pero sí sabía de trabajo, sabía de Coordinar. mandar, de coordinar, porque yo también tuve que
tenía, cuando tuve mi empresa, tuve más o menos unos 10, 12 muchachos bajo mi cargo y eran mis subalternos y pues yo ya sabía cómo mandar. Sí, yo ya sabía, pues, cómo mandar, pues, Sí. coordinar. Mm. O sea, ese fue el primer rol que tuviste cuando entraste, Eso fue la primer, la entradita. de entradita, lo primero que hice llegar allá a Idipron, a la Florida. Ese fue la primera cosa que yo hice allá. ¿Más o menos en qué año fue el año en el que llegaste a trabajar? Yo llegué más exactamente, si no estoy mal, llegué más o menos como el 2 de febrero, el primero 2 de febrero del 2001, del 2001. Okey, ¿qué recuerdas de la primera vez que viste o conociste al padre Javier? Ah, no, el impacto fue bastante porque el padre llegaba sin avisar, a pesar de que él habían días o sí, días que se quedaba allá en la Florida, pero otras veces porque su casa generalmente era en la 78, era donde él vivía, y pues él llegaba allá y eso era el corre-corre más grande. Llegó el padre Javier y eso todo el mundo era eléctrico, Sí, era correr a atenderlo, no atenderlo, no mentiras, atenderlo no, a estar al lado de él, lo que él diera la orden, mandara, que se le reunieran a los chicos, una cosa, otra, pero yo en ese momento no, el rol de estar muy cerca al padre, no fue mucho en ese momento. sí. ¿Qué fue lo que más te impactó cuando lo conociste? No, era un hombre espectacular, bondadoso, amable, eh, muy querido, queridísimo, o sea, pues, él saludaba a todo el mundo, hola, hola, o le saludaba a uno por el nombre y a mí me impactó porque ya la historia del padre Javier, yo ya me la sabía y sabía quién era el padre Javier, entonces para mí era emocionante conocer al padre Javier de Nicoló, para mí era lo máximo, o sea, era un personaje, entonces a mí me impactó el conocerlo, me encantó. ¿Cómo era un día normal de trabajo cuando ya trabajabas con las niñas? Ya cuando empezaste a trabajar con nosotras, ¿cómo era un día normal Ay, Dios. o cotidiano? No, bueno, a ver, le voy a contar desde el principio cuando yo llegué. Yo llegué a la Florida y habían jóvenes, niños, que era de edad de 8 años, más o menos 7 años, 8 años, a 16, 17, no, 18 años. Para mí fue tenaz. O sea, para mí era abrumador ver esos angelitos, porque eran ángeles. Al principio, pues como que no les caí muy bien a los chicos. ¿Se acuerda que estaba la Florida y la preflorida? Sí, Que ustedes estaban en la preflorida y los muchachos estaban en la Florida, ¿cierto? sí. Entonces, yo atendía más que todo, no mentiras, a ambos, porque como yo era la coordinadora de la lavandería, entonces teníamos un programa de trabajo y todos los dormitorios tenían su jefe y llegaban nosotros los empleados llegábamos a las 7 de la mañana y inmediatamente todos los chicos y las chicas de la preflorida que traían su ropa a la Florida para lavarla. Entonces ahí yo la recibía, tenía bueno, que un talonario, por decirlo así, y ahí recibía la cantidad de prendas sí, la cantidad de prendas que llevaban a lavar. Y no, pues el impacto era muchísimo ver tantos, tantos muchachos, porque en ese tiempo también creo yo que si no estoy mal, habían como unos 180, 200 muchachos. Y en la Florida, en la preflorida, habían como unas ciento y pico de niñas, más, sí, como unas ciento y pico de niñas había, que estaban todas pequeñitas, Sí. que entre esas estaba su merced hermosa, preciosa. ¿Cómo era la forma de trabajar del padre Javier con el equipo? No, eso era súper, súper. Él, vuelvo y le digo, o le cuento, él se reunía con don Vicente, con la doctora Claudia Mm, Rocío, con la doctora Clara Eugenia,
con la doctora Elenita. Sí, Ay, esa doctora, con la doctora Elenita también, con su grupo de ¿cómo les digo yo? De administración, y no, pues él daba las órdenes y ya ahí pasaba a ejecutar las órdenes que daba el padre, las pasaba a ejecutar el resto de personal hacia abajo, de don el Vicente en equipo. adelante, el equipo completo. Entonces ya después pasaban profesores, o sea, ya pasaba la orden de trabajo o lo que tocaba hacer, lo que el padre tenía o quería hacer con los chicos, con las chicas o en las casas. Entonces ya pasaba la orden a los educadores y a los subalternos, pues. Sí. ¿M? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la forma de trabajar del padre Javier? Ese liderazgo, esa bondad, ese, ¿cómo le digo? Esa amabilidad, esa calidad de ser humano que él tenía, el modo de tratar los niños y las niñas. El querer, o sea, no sé, pero él era un padre real, era un papá real. Para mí, yo lo veía así, que él era un padre real para todos ustedes, para los Sí. chicos y para las chicas, era un padre real. ¿Qué tipo de actividades o programas realizaban juntos cuando estaba el padre Javier de Nicoló? ¿Había alguna actividad en específica como No, que se hiciera junto con él? no, 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 no. Jamás. Vuelvo y le digo, él delegaba funciones. O la mano derecha era don Vicente Chaparro y él nos daba, o sea, él era el que nos comentaba o nos daba la orden de qué era lo que quería el padre Javier, ¿sí? Qué quería realizar el padre Javier, qué quería hacer este fin de semana, o que si tocaba reunirle a los niños o las niñas en la sala múltiple, o que tocaba, por ejemplo, hacer una celebración de misa, o llevarlos al kiosco, ¿sí? Pero así directamente no. Tal vez una o dos veces que fui como la monaguillo de él, de arreglarle, ¿cómo se dice? El altar para las ceremonias, para la misa, sí, estar pendiente mucho de eso, así, eso fue lo más cercano de los dos, Ok. del trabajo de los dos, así como más cercano. ¿Cómo se Sí, no. enfrentaba a una situación dura o difícil con los niños o las niñas? ¿Yo o el Sí, padre Javier? tú. Yo, pues, fueron tantas fueron tantas Situaciones. situaciones difíciles que me atrevería a decir, a preguntarle a usted como cuál fue la más difícil con usted, Ay, no. Ahí, o ahí con unas hubieron, cuantas. ahí hubieron yo recuerdo mucho una vez que unas niñas escaparon por la parte del basurero y entonces ya después cuando tú empezaste a hablar con ellas empezaron a llorar, dijeron que las disculparan, que ellas no, pero entonces nosotras crecimos viendo ese amor en ti hacia nosotras. Entonces, como era la mamá de nosotras, la representación de la mamá de muchas, entonces tú siempre nos trataste con mucho amor. Entonces nos sentíamos culpables cuando hacíamos algo y tú, bueno, pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te comportas mal? ¿Por qué no haces tal? Yo me acuerdo mucho que entre esas estaba una de las gemelas y ella te decía, perdóname, Marita, discúlpame, pero yo siento que todas las situaciones siempre las resolviste desde el amor y la comprensión, o sea, nunca nos sentimos como juzgadas, no, sino al contrario, como, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué te quieres ir? Aquí es de puertas abiertas. Tú me dices, yo llamo a tu mamá y tú te vas. Siempre nos lo dejaste muy claro, entonces todas te vimos con mucho amor y te vemos con mucho amor Y todavía. sí, yo creo que en parte eso lo aprende uno y lo aprendimos con el padre Javier, porque él creo que él se dirigía a ustedes y a los niños, a los jóvenes, se dirigía con tanto amor. Él nunca, sí, sí, exacto, lo que su merced dice, si el chico o la chica se escapaban, él no había un castigo, allá no había un Exacto. castigo.
era a través del amor, del diálogo, de venga, ¿qué quiere? ¿Por qué no quiere estar acá? ¿Quiere irse? O quiere irse para la casa de tal parte, o quiere irse bueno, para alguna de las casas donde podían ir ustedes tranquilamente. Entonces, pues sí, no, la verdad no, situaciones difíciles yo nunca tuve. Una situación difícil o que a mí me aterró fue una vez en la Preflorida, que no me acuerdo el nombre de la niña, eh, como a que se iban a acostar como a las 9:30, 10 de la noche, y, 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 y como las camas quedaban cerca a las Ya me ventanas, acuerdo cerca a las ventanas, hubo una niña que di un que, bote que dio un bote y ¡pum! Se le cayó el vidrio y y su se cortó. piernita acá, bueno, para mí eso fue terrorífico, que me acuerdo que sacamos el carro con Irene, en ese tiempo estaba Irene, creo, o no, Irene no estaba. Bueno, había otra persona, o el conductor del padre Bacarito. Sí, Y corra con esta niña aquí a la 80 y al hospital donde nos atendían ahí en la 80, Engativá. en Engativá, sí. Uy, no, eso me impactó a mí hartísimo, hartísimo. Lo otro que me impactaba era cuando, yo no me acuerdo también cómo se llamaba la niña, porque es que esta cabecita mía ya Somos no. muchas. Exacto, fueron muchísimas y que alguna vez se acuerda que se cortó acá las venas por lado de la capilla Sí, y yo, oh Dios mío, Señor Jesús, eso era en la noche también, eso fue en la noche. Y yo lloraba porque le pasaba eso pues a las niñas, o sea, eso creo que se llama amor, ¿no? Pienso yo que yo lloraba mucho porque les pasaba algo, porque incluso hasta cuando las regañaba, lloraba porque las regañaba. ¿Se acuerdan en el sí, auditorio? sí, yo Que yo las recuerdo mucho. reunía, y yo es que llorándoles que no, ¿cómo le van a hacer eso a esta mamá? Sí, Que se, todas, uy, sí, y es, todas resultábamos llorando también. sí, No llorábamos todas. sí. ¿Qué cualidades crees que tenía el padre Javier para que los jóvenes fueran tan cercanos o quisiéramos estar cerca de él todo el tiempo? O sea, cada vez que él llegaba, todos queríamos estar ahí. ¿Por qué crees que pasaba eso? Llegaba el padre Javier y ustedes, todo el mundo, o todos, porque hasta los mismos empleados nos enloquecíamos por ir a verlo, por ir a tocarlo. Yo pienso que el tanto amor que él nos dio, porque yo creo que me incluyo, ese amor que él nos dio y que les dio a los jóvenes y a las niñas, a los jóvenes, al personal, ese trato, esa humildad, ese ser humano, ese padre que había en él, yo creo que eso fue lo que mm, mm, el amor que todos le tuvimos a él o el por qué nos encantaba que él llegara. Sí, yo creo que era el trato, la manera de que nos conectábamos todos con él, el amor que él sentía por los chicos, por las chicas, por sus empleados, por mucha gente. ¿Recuerdas alguna otra historia, aparte de las que ya has contado, en particular de alguien que haya llegado de una forma y haya tenido una transformación muy, o sea, que tú digas, wow, no, no me lo imaginé o no esperaba o que Pero, nos, sí, que haya llegado de X forma, sea niño, niña, joven, adolescente, y haya tenido una muy buena transformación gracias a haber estado en el programa? ay, si me acuerdo en este momento, si no estoy mal, que no, o sea, un chico Baracaldo, que él ojalá escuchara esto y me va a desmentir. Baracaldo, eh, hubo unas veces que me lo encontré, Baracaldo, en, en el parque de Chapinero, en la 60. ¿Cómo se llama ese parque? Lourdes, no. Bueno, me lo encontraba y yo me acuerdo que él llegó tan mal, en eso está involucrada la profe Jimena Díaz.
Él llegó terriblemente mal y él más de una vez se nos escapó, se nos fue y nosotros con la profe Jimena luchamos mucho por él. Y sí, y sí, él se escapaba, él no quería estar, porque a él lo llevaron mal allá, a la Florida lo llevaron mal, él estaba muy mal, mal. Y lo digo pues porque me impactó, ¿por qué? Porque hace muy poco, hace, por decir algún año, 2 años, me lo encontré y hace poco también me lo encontré trabajando. eh, y él me reconoció y él, mejor dicho, me veía y esos, los abrazos, porque Marita, y él dice que él nunca se olvida de Marita, porque Marita, él estuvo ahí en ese momento de como Fragilidad. sí, de fragilidad, de tristeza, de soledad, porque su merced sabe que las personitas del programa son personas de mucha falta Sí. de afecto y de amor, que era lo que nos daba o que daba el padre Javier, ¿cierto? Y la mayoría educadores también, porque educadores muy buenos y mucho amor que se les daba a todos, porque allá era solo amor Sí, y servicio. y servicio. El padre Javier era una persona que escuchaba ideas, o sea, era una persona que escuchaba a sus, a su equipo, o él solamente le gustaba el tema de delegar y motivar. No, no. A él le gustaba liderar, le gustaba hacer, le encantaba hacer él mismo, porque él mismo iba a buscar a sus hijos. Él mismo a las 9, 10 de la noche, a la hora que fuera, a las 2, 3 de la mañana, igual que lo que le pasaba a Vicente Chaparro. Y no me equivoco, o alguien que me lo diga si es mentira, pero incluso Vicente Chaparro y el padre Javier iban a buscar a sus hijos a donde fuera, a los jóvenes. Y a las chicas las buscaba yo porque me acuerdo que una vez no me acuerdo quién fue, estando allí en La Rioja, se nos perdió, ¿quién fue? No me acuerdo. No digo que esta cabeza ya no me sirve. No me acuerdo de todas las cosas bonitas, pero hoy se nos perdió una, dos niñas y estaban En la L. en la L. Y yo me metí, yo no Sí, sé si ustedes se acuerdan, sí, yo yo supe me una metí historia. con quién, no sé si fue con Claudita Infante o con quién nos metimos a la L y fuimos a buscarla. Y eso le pasaba al padre Javier, o sea, él era el hombre más amoroso, más, ¿qué le digo yo? Líder, ser humano. Mejor dicho, no tengo palabras para describir al padre Javier. ¿Qué enseñanzas te dejó trabajar con el padre Javier de Nicolo a nivel personal y profesional? Ay, servir. Eso me encanta, servir, me fascina. Por mí volvería al Librón otra vez. Me encantaría, no sé, a mí me gusta mucho El servir, servicio. el servicio, estar ahí con los chicos, con las chicas, con mucha gente que lo necesita. ¿Cuál fue uno de los momentos más difíciles durante toda tu trayectoria en el IPRO? Los momentos más difíciles que tú digas, wow, me dolió el corazón, me sentí mal, dolida. ¿Cuál fue ese momento? Mire que, bueno, la verdad, cuando, cuando el padre Javier murió, eso me dolió muchísimo y eso me impactó a mí, que incluso ni siquiera fui porque yo, porque la Tranquila. verdad, yo creo que un ser humano como ese no vuelve a ver
Aquí en Colombia no lo vuelve a ver. A mí eso me impactó. Lo otro fue la salida de don Vicente Chaparro. Sí, Don Vicente Chaparro, que era otro ser humano, otra gran persona, porque fue una gran persona con los chicos, con las niñas, con todos, con nosotros los empleados. Y fue una mano derecha del padre Javier, terriblemente. Entonces, pues, eso me ha impactado a mí hartísimo. Sí, me acuerdo del padre Javier y todavía lloro, sí, mucho. la verdad. ¿Qué logros destacarías como los más importantes? Yo sé que hubieron muchos, pero algún logro así, Del padre Javier. sí, o a nivel del IDIPRON. Eh, no, a mí los logros del padre Javier, haber abierto tantísimas casas en todo Colombia, porque ¿dónde no tenía? Que la última casa fue en Barranquilla, que eso era una casa Sí, inmensa y espectacular, una casa muy bonita y tantas casas. Eso es lo que, pues, me, me, me impactó a mí, lo que me... ¿por qué crees que se mantiene viva hoy la obra del padre Javier de Nicoló? No, eso sí, discúlpenme que les diga, discúlpenme, pero yo soy muy honesta, pero no se mantiene viva, no se mantiene viva, ¿por qué? Porque y creo que aquí en Colombia no va a haber un líder, un ser humano que haga eso, lo que hizo el padre Javier de Nicoló. Y para nadie es un secreto que él fue el mejor líder que han tenido, que ha tenido la población vulnerable aquí en Colombia, donde mientras estuvo vivo el padre Javier de Nicoló y tenía, sí, tenía esas casas, donde se veía tanta población o gente en la calle como lo vemos ahora. Sí, Ahora en cada esquina vemos uno o dos habitantes de calle. ¿Dónde mientras estuvo el padre Javier había reducido muchísimo, muchísimo? Entonces, pero sí, yo creo que aquí en Colombia no vuelve a haber un líder, un ser humano como él, no lo vuelve a ver. Y me encantaría que, que encontráramos, o ustedes, las niñas y los jóvenes del IDIPRON, encontraran a una persona, a un líder ay, sí. real, a un líder que que le guste ese trabajo. Porque hay mucha gente que dice, no, sí, yo soy líder, yo trabajo por los jóvenes, pero usted sabe que eso lo tenemos que hacer desde acá, de corazón. Porque solamente llegar allá a mandar por mandar y deshacer y poner esto y lo otro. No, 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 no. Tiene que tener vocación, amar a los niños, amar a las niñas, quererlos, querer servirles, compartir con ellos, tenerlos bien, acogerlos, darles amor. Pensaría yo, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones sobre el legado del padre Javier de Nicoló? ¿Qué les digo? Que ojalá de esas generaciones bonitas que hay en este momento, que ojalá apareciera un chico, una chica o unos cuantos jóvenes que lideraran esa misma obra, así no sea el mismo Idiprol, que sea con otro nombre, eh, sí, pero que se hiciera una fundación a, a honor del padre Javier de Nicoló, sí, me parecería y me encantaría y eso se lo digo a las nuevas generaciones. ¿Qué mensajes le darías a las personas, niños, jóvenes o adolescentes que no lo alcanzaron a conocer? Que era el hombre más espectacular, más amoroso, más querido, más amoroso y él solamente sabía servir,
solamente sabía servir y amar a los seres humanos, que eran los niños y las niñas. Si le pudieras dar unas palabras al padre Javier de Nicoló hoy, Uf, ¿qué palabras le dirías? tanto que hasta lo tengo en mi casa. Como usted puede ver, hasta lo tengo en mi casa. Mm, no, que siempre yo vivo muy agradecida con él y con don Vicente y con toda la gente de Idipron, muy agradecida porque me enseñaron muchísimas cosas, que fue servir mm, y, y darle los agradecimientos al padre Javier y decirle que ojalá mi Diosito lo tenga allá en su reino, porque yo creo que será un angelito. Yo creo que él es un angelito más, o Sí. porque él fue demasiadamente bueno. Si te preguntaran por otra persona a la que le gustaría que entrevistáramos, ¿quién sería esa persona? Ay, se lo digo con todo mi corazón. Eh, Primero que todo, hay muchas personas a las cuales uno se puede entrevistar, pero primordial a don Vicente Chaparro, que a donde esté, que lo busque donde sea, porque yo creo que es otra persona que le va a decir tantas cosas bonitas y tantas cosas que se vivieron en el IDIPRON, tan bonitas con el padre Javier, y tantas obras bonitas, cosas bonitas que se hicieron en ese programa, estando esos dos seres humanos que fue don Vicente y el padre Javier Nicoló. Y en ese tiempo creo que toda su parte administrativa, como era la doctora Elenita, la doctora Claudia Rocío, la doctora Sí, claro, Clara Eugenia Eugenia, Sánchez. eh, la doctora Ponte. Ay, sí. Eso era una maravilla. Esa mujer era una maravilla también. Mm, Mejor dicho, tantas personas hermosas que pasaron por el programa. A mí me encantaría que las entrevistara a todas y que ojalá Bueno, vamos a intentarlo, a y, hacer viral este video para que llegue allá a esas personitas y y que ojalá podamos llegar a entrevistarlas con y, mucho amor y respeto. y que todos, ojalá que accedieran, porque si esto le produce a uno un poquitico de angustia, porque uno no sabe, ¿no? Cómo lo tome la gente, pero a mí me encantaría que todos aceptáramos esa entrevista, me encantaría verlos a todos. ¿Hay alguna frase que recuerdes del padre Javier? ¿Alguna frase que él dijera mucho o que le... El que no sirve, Ah, bueno, sí, ayúdeme, el que no vive para servir, no el, sirve para vivir. el que no, exacto, Sí, esa y palabra creo que nos es, impactó a muchos porque muchos de los que tenemos fundaciones hoy en día la usamos todo el tiempo. Entonces, es, vivir para servir siempre, desde el amor, el respeto y todo con la devoción y la voluntad de Dios, de que es el Dios. que está ahí de la manito de nosotros todo el tiempo. Sí, perfecto. ¿Hay alguna canción que te haga recordarlo? Uy, claro, claro. Y se acuerda que el padre Javier abría en ese portón allá más que todo me acuerdo de la Florida porque allá fue donde pasé una gran parte del trabajo. Se abría esa puerta, ese portón y entraba la camioneta con el padre Javier y empezaba a sonar o a cantar él mismo porque él llegaba cantando y los monos. Sí, ¿Cómo es que llama? y dicen Y, que los monos no usan sombrero, porque los monos chicos los tiran por el suelo. Qué bien que qué le vino, vino, qué qué bien bien que que le le va. va, que viva la alegría. Ja, Ajá, ja, ja, ja. ja. Sí, Y la otra que me acuerdo muchísimo, que esa la poníamos para que a veces para formación, no mentiras, más que todo para levantarse, era una de José Luis Perales,
que canten los niños. Ay, sí. Oye, eso era un espectáculo por las mañanas, a las 4:30 de la mañana, 4 de la mañana, que tocaba levantarse para el aseo, para organizar la casa, para bañarse, para estar listos para el desayuno a las 7 de la mañana, Ujú. y se ponía esa canción, y eso era muy bonito. Esa canción también me recuerda muchísimo al padre Javier, mucho. ¿Cuál es esa? Bueno, una de las tantas actividades que nos hacías a nosotras que tú dices: "Guau, no la disfrutábamos". Ay, no. Eh, las actividades que hacíamos nosotras, no sé si mis adoradas hijas se acuerdan cuando hacíamos esos asados que nos quedábamos el fin de semana y hacíamos esos asados allá atrás en las canchas de fútbol. Sí. Lo otro eran las navidades. ¿Qué me dices del 29 de abril? El 29, ¡ay, Mm, no! el No, el 29 cumpleaños del ay, padre Javier era un espectáculo, eso sacábamos lo era, mejor de cada no, casa. santo Dios, eso era cada año, y ni siquiera era el cumpleaños del padre Javier, era el día Día de de los los niños. niños, porque él no permitía que dijeran, no, es que es el cumpleaños del padre Javier, a él no le gustaba, a él le gustaba, era el día de los niños, y era la fiesta más grande, venían todas las casas de todas las casas, de todas las partes donde el padre tenía, había música, tocaba la banda, Porras, iban coro, teatro, teatro, coros, baile, baile, presentación, porras. de todo. Eso era comida, Sí, demasiada. comida, dulces, chocolatinas, fruta, manzanas. No, eso era un espectáculo el 29 de abril. Uy, gracias por recordar. No, ya me ha pasado. Pero eso era un espectáculo, el Día de los Niños era muy Sí. hermoso para todos, para todos, para todos, era muy bonito. Y, Ojalá si alguien tiene los videos de estas fiestas, uy, sí, las pudieran uy, compartir sí, sería porque eran videos hermosos. Siempre una semana después nos sentábamos todos en la sala de de televisión a televisión. ver estas presentaciones que habíamos hecho ese Uy, día y lo disfrutábamos todos mucho. bastante. Sería muy rico, ojalá que sí, Sí, que los que ojalá alguien tengan, que tengan que, esos que tengan los videos videos, los puedan que se los compartir. pasen, que los compartan, sí, sería muy bonito. Ay, bueno, María Blanco, te amo con todo mi corazón. Estoy agradecida contigo y con todas las personas que fueron parte de mi proceso. Gracias a que yo estuve en el IFRUN hoy en día, soy una gran mujer, una buena mamá, una buena esposa. Soy feliz y crecí con mucho amor, crecí con ganas de servir. Me encanta servir, vivo para servir, lo digo todo el tiempo y esto es gracias a lo que tú y todas las personas que estuvieron allá nos enseñaron. Gracias por brindarnos este espacio, por abrir tu corazón y contarle a todas las personas todas esas lindas y hermosas experiencias que tuviste en el trayecto de tu paso por el IFRA. Muchas gracias. Que fueron muy poquitos, 17 años Wow. y no, y más, agradezco ese detalle, Ay, es con amor, me con encanta. mucho amor y mucho respeto. Y no, y más feliz me pone porque verla tan hermosa, tan bonita, Ay, gracias. tan, tan transformada, tan un ser humano tan bonito ya, igual que muchísimas niñas que Sí, sabemos o que yo sé que hay muchas niñas que son ya casi, creo yo que profesionales, sí, eh, niñas que están en otros países realizadas, tan hermosas, aquí mismo en Colombia, niñas trabajando tan puestas, tan bien, con sus hogares tan bonitos. ¿Y qué me dice los jóvenes? Jóvenes profesionales, abogados, ingenieros, arquitectos. Eso es ¿cómo le digo yo? Eso es una satisfacción y yo creo que el padre Javier debe estar feliz arriba. amén. Debe Yo estar, también espero que así sea. y lo mismo que todos los educadores, pienso yo, ¿no? Yo creo que todos, que me lo niegue Blanquita Reaño si no se siente satisfecha Ay, de haber la educado adoro también, sí. tantas chicas y tantos jóvenes, y lo mismo Ailincita, eh, que uno
sepa y los ve tan formados, tan hechos, tan profesionales, tan lindos. Entonces, pues para uno es una satisfacción increíble y eso hace llorar a cualquiera y por eso estoy llorando, porque me siento mamá realizada. La verdad, mamá Ay, realizada qué linda. con todas estas Sí, muñecas que estuve con ellas. ¿M? fuiste Y, parte y de con nuestro unos proceso. y con unos pocos chicos, pero estuve también con muchachos. Sí, Bien, muy bien. marcaste la vida de muchos de nosotros. Eh, un poquito, me faltó. Claro. No, hiciste mucho por muchas. Todas te amamos y te queremos mucho. Ah, igualmente, yo también las amo, las quiero, las adoro, las extraño terriblemente porque, sí, eran mis hijas, realmente eran mis hijas. Sí, todas. Sí, Nos solucionabas la vida a todas, todo el sí, tiempo. Entonces, eras sí. esa mamá que muchas no teníamos. Gracias. Ay, es tan linda. Muchas gracias por esta entrevista tan hermosa. Gracias.